Hola, amados de Dios. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta oportunidad, vamos a continuar con la serie de 6 videos denominada La oración del Padre Nuestro. El día de hoy, abordaremos el quinto tema llamado Perdónanos nuestras deudas, contenido en el capítulo 6, versículo 12 del Evangelio de Mateo. ¿Qué significado tiene pedirle a Dios en oración que nos perdone nuestras deudas? ¿Qué es una deuda? ¿A qué tipo de deudas se refiere esta petición? Acompáñame hasta el final del video para dar clara respuesta a esta y otras interrogantes más. Respuesta fundamentada estrictamente en las Escrituras, las cuales son la palabra de nuestro Dios. Vamos a iniciar con el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículos 9 al 12, que dice de la siguiente manera. Mateo 6:9. Vosotros, pues, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Mateo 6:10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:11. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué significa la palabra deuda? ¿A qué tipo de deudas nos referimos cuando le pedimos al Señor Jehová que nos perdone nuestras deudas? Deuda es sinónimo de pecado. Lo podemos corroborar si comparamos el versículo anterior de Mateo 6:12 con Lucas 11:4. Ambos versículos forman parte de la oración del Padre Nuestro, pero mientras que en Mateo se utiliza la palabra deudas, en Lucas se sustituye por la palabra pecados. Lucas 11:4. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Este versículo de la oración del Padre Nuestro tiene una estrecha relación con la petición del pan nuestro de cada día, porque así como necesitamos cotidianamente el pan nuestro de cada día, también necesitamos día tras día del perdón de Dios y del perdón que debemos conceder a aquellos que nos han ofendido. Es decir, que tenemos que ser perdonados, pero también tenemos que ser perdonadores. Tal vez alguno de nosotros esté pensando, ¿pero cuál deuda tengo con Dios? ¿Qué acaso no fueron perdonados todos mis pecados cuando recibí a Cristo en mi corazón? Ciertamente, eso es lo que menciona la palabra de Dios. Lo podemos comprobar en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículos 13 y 14. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. Colosenses 2:14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. De acuerdo con este pasaje bíblico, todos nuestros pecados, así como el acta de los decretos, es decir, el acta de los dictámenes, resoluciones y disposiciones que eran contrarias a nosotros, fueron anuladas por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, por lo que todos los pecados que habíamos cometido antes de convertirnos al Señor Jesús fueron perdonados. Pero si fue así, ¿por qué, ya siendo cristianos, necesitamos aún día tras día del perdón de Dios? ¿Es que acaso los cristianos adquirimos nuevas deudas con Dios? Es decir, ¿cometemos nuevos pecados después de habernos reconciliado con el Señor? El libro de Gálatas, el cual fue escrito por el apóstol Pablo y dirigido originalmente a todos los hermanos en Cristo de las iglesias de Galacia, nos dice lo siguiente en su capítulo 5, versículos 16 y 17. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis.
Además, en el libro de Romanos, que también fue escrito por el apóstol Pablo, y dirigido a todos los amados de Dios y llamados a ser santos, que estaban en Roma, nos dice en su capítulo 7, versículos 17 al 25. Romanos 7:17. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7:18. Y sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Romanos 7:19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Romanos 7:20. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Romanos 7:21. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿Quién es el hombre interior? El hombre interior es el espíritu personal que tenemos cada uno de nosotros y que renació cuando nos reconciliamos con Dios y nacimos espiritualmente. Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo al pecado que está en mis miembros. Romanos 7:24. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué le llama el apóstol Pablo a nuestro cuerpo físico cuerpo de muerte? Porque nuestro cuerpo físico formado de carne y sangre tiene tendencia natural hacia el pecado, y el pecado tiene como consecuencia la muerte. Por un lado, muerte espiritual que se manifiesta en que, aún siendo cristianos, los hermanos se vuelven insensibles a Dios y a su palabra, dejándoles de interesar todo lo relacionado con Él. Y por otra parte, la muerte segunda para quienes nunca buscan la reconciliación con el Señor. Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Como podemos ver en ambos pasajes bíblicos, la vida cristiana conlleva una batalla espiritual interna, ya que mientras el Espíritu Santo nos guía hacia la santidad y la vida nueva en Cristo, nuestra carne, es decir, nuestro cuerpo físico, se rebela contra la ley de Dios y busca llevarnos cautivos al pecado que lamentablemente sigue morando en nuestros miembros. Ambos pasajes muestran la incapacidad del ser humano para vencer el pecado por sí mismo y la necesidad de depender de Dios, porque la victoria espiritual no depende de nuestras fuerzas humanas, sino de la gracia y del poder del Espíritu Santo. Solamente con el Espíritu de Dios podemos abstenernos de los deseos carnales. La primera carta del apóstol Pedro, en su capítulo 1, versículos 11 y 12, nos dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Tal vez alguno de nosotros esté pensando, pero yo ya no ando en mis deseos carnales como lo hacía cuando no conocía a Dios. Puede ser que nuestra vida haya cambiado, y de hecho tiene que haber cambios, una vez que hemos sido justificados, redimidos y apartados para Dios. Pero mientras sigamos en nuestro cuerpo físico, que tiene tendencia natural hacia el pecado, y además, si descuidamos nuestra vida cristiana, estamos expuestos a caer en la tentación en cualquier momento. Por eso, Dios nos dice en su palabra, en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 al 10, primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Afortunadamente, todos aquellos que somos parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, tenemos quien intercede por nosotros ante Dios Padre, y ese intercesor es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Lo podemos corroborar en la primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 2. Primera de Juan 2:1.
Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Primera de Juan 2:2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cuando la palabra de Dios nos dice que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados, el mensaje es que el sacrificio de nuestro Señor en la cruz fue el sacrificio perfecto para aplacar la ira divina y tener a Dios propicio para con nosotros, es decir, favorable y benévolo. Por esta razón, en nuestra vida cristiana, día con día tenemos que pedirle perdón a Dios por nuestros pecados, pero siempre lo tenemos que hacer en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y por qué dice la oración del Padre Nuestro que tenemos que pedirle al Señor que nos perdone nuestras ofensas de la misma manera como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden? Porque los verdaderos hijos de Dios tenemos que aprender a pedir perdón, pero también tenemos que ser perdonadores. Lo dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 18, versículos 21 y 22. Mateo 18, 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Mateo 18, 22. Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. En la cultura judía, el número 7 ya era considerado un número de plenitud, de totalidad. Pedro pensaba que perdonar 7 veces era completamente generoso, pero Jesús multiplicó esa cifra para mostrar que el perdón debe ser sin límites, es decir, que tenemos que perdonar siempre, sin importar cuántas veces se nos ofenda. Lo anterior se reafirma en el capítulo 4, versículos 31 y 32 de la carta a los Efesios. Efesios 4, 31-32. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Finalmente, el Señor Jesús explica en Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15, por qué tenemos que perdonar a quienes nos ofenden. Mateo 6, 14. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mateo 6, 15. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Hermanos, el perdón hacia los demás está directamente relacionado con el perdón que recibimos de parte de Dios. El Señor Jesús subraya que la oración del Padre Nuestro y toda oración que le manifestemos a Dios no deben ser solo palabras, sino que deben ir acompañadas de una actitud de misericordia y reconciliación para con los demás. Es un reflejo de nuestra fe y de la misericordia que hemos recibido de nuestro Padre Jehová. Que la gracia y la paz del Señor esté con todos ustedes.